Buenas noches, mi nombre es Adrián Alberto Romero González y hoy vengo a presentarles mi evidencia número uno para la materia de comunicación oral y escrita. Hoy vengo a hablar sobre la necesidad de regular la inteligencia artificial sobre los proyectos que nos proponemos. La inteligencia artificial ha dado un cambio a la forma de cómo estructuramos nuestros trabajos y nuestros proyectos, y cómo los organizamos todo, cómo nos organizamos incluso nosotros mismos. La inteligencia artificial es una tecnología que ha revolucionado el mundo, el cómo se llega a trabajar, el cómo se llega a ilustrar, e incluso el cómo se hacen cómo se buscaría hacer las animaciones. Ha cambiado para siempre en el ámbito del trabajo y no parece dar vuelta atrás, pues esta tecnología está revolucionando y está constantemente mejorándose a futuro, lo que pese que no llega a igualarse a lo que incluso llegamos a imaginar y ver en películas, videojuegos e incluso libros, es una tecnología que si le damos cuestión de tiempo, principalmente cuestión de décadas, podría llegarse a similar y parecerse demasiado a lo que muchos autores, incluso directores, han llegado a imaginar. Más en cambio, el problema que hoy les vengo a hablar no tiene nada que ver con lo visto en la ficción. No voy a mencionarles el cómo la IA llegaría a poder intentar o de plano aniquilarnos, cómo esta misma podría buscar controlarnos, o el hecho de que esta IA pueda llegar a reemplazarnos en nuestros trabajos y oficios incluso, sino el peligro que hoy vengo a hablar es el que no seamos capaces de poder alimentar su algoritmo a la velocidad que le hacemos avanzar, que no seamos capaces de seguir los pasos a una tecnología que simplemente podría llegar a parecer que vaya a estancarse. Pues hoy también vengo a presentarles un ejemplo sobre este peligro, y es que el año pasado, 2023, se llegó a reportar el caso de donde una inteligencia artificial se le había solicitado sobre todo el generar depresión diferencial, y esta misma IA llegó a tener un fallo y dio un resultado totalmente diferente, siendo que daría la explicaciones enciclopédicas sobre cómo es sus hábitos, cómo es su hábitat, y sobre todo en general información sobre un conejo, sobre los conejos. Podrá llegar a sonar incluso gracioso, ridículo, pero es un problema que está presentándose ahora, y es un problema que actualmente principalmente se le conoce como ciclo de retroalimentación. ¿Qué es un ciclo de retroalimentación? Pues es cuando la IA toma información hecha por el propio programa o incluso otros programas similares y los termina procesando en su propio algoritmo, lo que provoca fallos, pues la IA es incapaz de reconocer sus propios trabajos o los trabajos de otra IA. Pues el problema de los programas de OpenIA o en general inteligencia artificial es que estas mismas buscan a través del internet, sobre todo, incluyendo páginas de divulgación libre, que es también llamadas como páginas de edición abierta, donde son páginas conocidas tales como la propia Wikipedia, donde los usuarios que llegan a utilizarla terminan brindando información de su propia experiencia o información que no sea capaz de ser propiamente confirmada y valorada por un experto, y esto ya llega a afectar a la propia animación y ilustración, pues las IA buscan a través del internet, sobre todo en páginas muy citadas y encontradas, para generar una imagen a base de lo solicitado, utilizando partes de otras imágenes, de tal forma que pueda generar el resultado buscado. Aquí el problema radica en que la IA es incapaz de reconocer trabajos hechos con IA, y mucha gente y muchos también usuarios de este tipo de páginas y autores llegan a usar la propia inteligencia artificial para generar proyectos que terminarán siendo recopilados por inteligencia artificial, lo que provoca que esta misma llegue a ser un sistema que se llega a alimentar con información que llega a ser propia de la IA, por ende se le reconoce como retroalimentación, y esto genere fallos y problemas con la misma IA, y lo que termina provocando que no pueda generarse bien este mismo sistema y provoque que la IA genere información de calidad dudosa, porque va a terminar modificando todo esto. Estos riesgos principalmente radican en sobre todo cómo llegamos a alimentar este algoritmo, pues si seguimos abusando de este tipo de tecnologías y seguimos proporcionando información hecha por ella, la IA será incapaz de poder generarla y manejarla por su voluntad. Y esto en general va a provocar que la IA siga metiendo información hecha por sí misma por otra IA y no sea capaz de reconocerla. Pues una de las cosas que también se le ha reconocido a este tipo de programas es su muy gran falta de transparencia. Y este problema va a enlazarse con otro que también voy a mencionar, que es el que se busca inculcar ese tipo de programas en instituciones escolares, ya que el problema radica que la IA no es capaz de ser transparente y va a reclamar mucho de los trabajos que ella proporcione como propios.
y esto genera que los propios estudiantes e incluso docentes llegan a utilizar esta información como propia. Y aquí otro problema que también radica muy fuerte, sobre todo tomando en cuenta esta ilustración, es que la IA utiliza archivos y archivos y información que no es propia, y lo que podría llegar a incluso a generar un caso de plagio, pues la IA no es nada transparente en este caso, y como obvio las personas que lo llegan a utilizar no van a tomarlo en cuenta y van a generar muchos problemas a futuro, sobre todo problemas legales. Más en cambio todo esto tiene solución, y es que estos problemas tienen una solución mucho más sencilla de lo propio, aunque aún así no significa que sea fácil de aplicar. La primera solución que yo propongo es inculcar y generar un sistema de muy parecido a la antigua, que es inculcar sobre todo el hacer los trabajos propios, no utilizar muchos programas y generar programas desde cero, no más bien dicho, información y archivos desde cero para poder brindarlos a la internet y saber si estos mismos están valorados o no, y mostrar que es un archivo propio hecho por una persona, para que así si la IA o algún, incluso en general, una persona llega a leerlos y utilizarlos, no tengan que proporcionar más problemas a la retroalimentación de la IA. Y otro que es el más obvio en este caso sería brindar un cambio y dejar evolucionar aún más a la IA. Esta tecnología sigue siendo muy fresca en el ámbito actual y sobre todo en el ámbito del trabajo. Entonces, si dejamos que la IA avance, podremos solucionar varios de los problemas ya expuestos y así poder generar una mejor dependencia sobre este programa, la información que le buscamos brindar, y así poder evitar este ciclo de retroalimentación. Conclusión, este problema, este riesgo, es simplemente un problema que va a seguir creciendo y aumentando si no buscamos ponerle un límite, pues la IA va a seguir sacando archivos, y si dejamos que esta información sea de origen de IA, simplemente la inteligencia artificial va a seguir provocando problemas en su alimentación al algoritmo, y en general no podremos permitir que esta misma nos brinde información segura, confiable, y podamos provocar que termine llevando procesos de, sobre todo principalmente, privatizar este tipo de programas, algo que no debería pasar, pues muchos de estos programas se iniciaron con una dirección totalmente pública para que la gente pueda usarlos y expresarse a futuro. En general, si no buscamos detener todo esto e inculcar una verdadera responsabilidad sobre cómo alimentamos y brindamos y usamos en la inteligencia artificial, podremos crear un estancamiento en esta misma, y no dejar que este tan interesante programa, esta tan interesante revolución sea utilizada a bien a futuro. Muchas gracias y agradezco mucho su atención. Aquí el estudiante Adrián Alberto Romero González se despide. Tengan bonita noche.